Mientras que muchas personas desaparecen sin dejar rastro, siempre tienen variedades de explicaciones de cómo o por qué ocurrió el hecho. Sin embargo, existen unos extraños hechos en donde algunas desapariciones tienen que ver con una extraña aparición de una repentina neblina, similar a una nube que desaparece tan pronto como llega, llevándose así a cualquier cosa que esté dentro de esta. Prepárate bien porque lo que vas a ver son 10 extrañas desapariciones causadas por una extraña nube. Número 10. Este hecho ocurrió en el año de 1959, Bahía Blanca, Argentina. Un hombre de negocios, después de salir de un hotel, subió a su automóvil y se preparó para continuar su largo viaje a casa. Casi tan pronto como se colocó en su asiento y encendió el motor, una extraña y espesa niebla blanca surgió de la nada y empezó a envolver su vehículo. El sujeto no podía ver nada más que niebla. Empezó a sentir pánico y creyó que incluso se había desmayado, puesto que el sujeto se encontraba en un campo cerca de una solitaria carretera en medio de la nada. Mientras trataba de buscar alguna explicación y buscaba su coche o el hotel, pasó por la ruta un camión de carga. Este se acercó y le preguntó al conductor si podía llevarlo a Bahía Blanca para que pudiera buscar su vehículo. El conductor quedó estupefacto y le dijo al hombre que Bahía Blanca estaba a más de 1000 kilómetros de distancia. El sujeto se encontraba en la ciudad de Salta. Si miras el mapa, pasó de este lugar a este. Lo más impactante de este hecho es que el hombre miró su reloj y pudo ver que solo habían transcurrido unos minutos después del suceso en Bahía Blanca. El camionero llevó al sujeto a la estación de policía más cercana. Al escuchar su informe, la policía contactaría a sus contrapartes en Bahía Blanca. Los oficiales allí confirmaron que el hombre de negocios se había quedado hospedado en el hotel, pero aún más escalofriante es cuando un policía encontró el automóvil del hombre y descubrió que el vehículo en efecto se encontraba fuera del hotel y que el motor estaba encendido y con las llaves dentro. Número 9. De regreso en Argentina, este hecho ocurrió en la provincia de Córdoba en el año de 1968. Graciela de Lourdes Jiménez, una niña de tan solo 11 años, estaba haciendo lo que normalmente haría en los largos días de verano: jugar con sus amigos afuera de su casa. Más tarde, una extraña nube blanca apareció de la nada y luego se movió hacia donde ella se encontraba. Ella se dio la vuelta y empezó a correr hacia su casa, pero cuando lo hizo, se dio cuenta que ya no podía ver su casa. De hecho, ya no podía ver nada más que esa extraña nube blanca rodeándola por todos lados. De momento repentino, se encontraba en una extraña plaza, donde habían muchos niños, pero a ninguno de ellos los reconocía. Sin saber dónde se encontraba, fue a la primera casa que encontró y tocó la puerta. Cuando le atendieron, ella explicó que estaba perdida y lo que había ocurrido. Los residentes de la casa se sorprendieron mucho y le dijeron que se encontraba a una ciudad de distancia de donde vivía la niña. Número 8. Meses antes del incidente que vimos en el puesto anterior, el doctor Gerardo Vidal conducía en la zona de Chascomús, Argentina. Se encontraba en la noche junto con su esposa, pero repentinamente una extraña nube apareció sobre su vehículo y en lo que pareció un instante, tanto Gerardo como su esposa despertaron en su vehículo, pero ahora estaba estacionado y era de día. Lo más sorprendente es que se dieron cuenta que había pasado 48 horas y lo más escalofriante, ya no se encontraban en Argentina, sino en una carretera tranquila en México.
estaban a 6.400 kilómetros, o sea, un total de 4.000 millas de su ubicación original. Y más extraño aún, su auto todavía tenía la misma cantidad de gasolina que tenía antes. Nunca se pudo encontrar una explicación a esto, pero el auto tenía marcas de quemaduras como si hubiera estado expuesto a altas temperaturas de calor. Número 7. El siguiente hecho ocurrió en 1914. Alejandro Silva, piloto de la Fuerza Aérea Chilena. En una ocasión, el joven pero talentoso piloto estaba practicando los ejercicios del examen, cuando los testigos vieron a su avión entrar en una extraña formación de nubes. El avión quedó oculto por completo, y mientras ellos esperaban que su avión saliera desde esa nube, esperaron unos segundos, pero esta nunca lo hizo. Preocupados, hicieron una extensa búsqueda en el área, pero no se encontró ninguna señal del avión ni del piloto. Simplemente desapareció en el aire junto con aquella nube. Número 6. Alrededor de un año después de la extraña desaparición de Alejandro Silva, en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, que se apoderó de gran parte de Europa en 1915, un regimiento entero del ejército británico aparentemente desapareció por completo y sin dejar rastro. Relatos posteriores afirmaría que el regimiento marchó hacia una extraña nube marrón que se abalanzó al suelo justo en su camino. Una vez que el último hombre del regimiento había sido tragado por esta nube, se decía que había comenzado a volar contra el viento. Sin embargo, una vez que desapareció, cientos de soldados británicos no estaban allí. Desaparecieron sin un solo sonido de pelea. Se creía que las fuerzas turcas habían capturado a los soldados, pero ellos negaron este acto. Número 5. En un incidente similar al del teniente Silva, en el año de 1952, durante la Guerra de Corea, el comandante John Baldwin, un experimentado piloto de combate, volaría a través de una extraña nube mientras patrullaba los cielos durante la guerra. El piloto y el avión nunca fueron encontrados. Un escuadrón completo realizaría una búsqueda exhaustiva en el área durante varias horas, pero no hubo ningún signo de colisión, ni se detectaron señales de socorro, ni tampoco se enviaron señales de emergencia. Baldwin estaba volando un Sabre F-86 en el momento de su desaparición. Cuando se trataba de pilotos perdidos durante la Guerra de Corea, muchos de los pilotos que fueron derribados desaparecían y se suponía que serían capturados o asesinados. Lo que hace que el encuentro de Baldwin sea diferente es el hecho de que no hubo recuperación de ningún avión. Número 4. En el año de 1974, una familia, después de llegar a su casa en Essex, tras una tarde con los padres de la esposa, John y Susan Day, junto con sus 3 hijos, se dieron cuenta de que su viaje había tomado más de 3 horas más de lo que deberían. Incluso más extraño, no tenían ningún recuerdo de por qué el viaje había llevado tanto tiempo. Después de que toda la familia comenzó a experimentar pesadillas intensas y dificultades para dormir, John aceptó someterse a una regresión hipnótica en un intento por descubrir lo que sucedió esa noche. De acuerdo con los resultados de la sesión, John recordó que alrededor de los 30 minutos de viaje había conducido a una niebla extraña que había llegado de la nada. Una luz intensa brillaba en la distancia dentro de la niebla. Luego, la luz golpeó el automóvil y lo levantó del suelo, llevándolo junto con sus ocupantes a bordo de una extraña embarcación donde seres de aspecto nórdico, con atuendos ajustados, habían realizado varias pruebas y procedimientos sobre ellos.
Número 3. Quizás una de las historias más extrañas de desapariciones que involucren a una niebla sea la del señor Kinoshita, gerente en aquel entonces de la sucursal Kashika de Fuji Bank en Tokio. En la mañana del 19 de noviembre de 1963, él y otros pasajeros, un miembro del personal y un posible cliente conducían hacia el campo de golf. Kinoshita había notado un extraño automóvil negro frente a ellos. No podía decir por qué lo había notado, no había nada particularmente extraño al respecto, pero lo mantuvo en su vista. No obstante, pudo ver claramente que un anciano estaba sentado en la parte trasera del vehículo leyendo un periódico. Sin previo aviso, una bocanada de algo gaseoso como humo blanco o vapor brotaba de algún lugar alrededor del auto negro, envolviéndolo por completo. Cuando la niebla parecía una nube, levantó el automóvil que ellos tenían delante. Luego de esto, desapareció y no se lo veía por ningún lado. Kinoshita calculó que todo este episodio, desde que apareció el humo hasta que desapareció el automóvil, tomó solamente unos segundos. Número 2. Según los lugareños, las carreteras y senderos que rodean la base de la montaña Casa Grande en Arizona están sujetos a una extraña neblina negra cuando anochece. Las leyendas afirman que si se permite que esta neblina negra te envuelva, te atormentará con sentimientos incómodos o incluso te transportará a otra dimensión o tiempo completamente. Se dice que muchas de estas leyendas tienen sus rutas en la cultura de las tribus nativas americanas Onokam, que una vez llamaron hogar a la zona, hasta que desaparecieron sin ninguna explicación alrededor del año 1100 después de Cristo. Muchas de sus ruinas aún existen en la zona, algunas de ellas que siguen siendo un misterio. Incluso hoy en día, según las leyendas, la neblina negra de la montaña Casa Grande contiene la esencia antigua y viviente del desierto, con una mente propia, la cual debe ser respetada en todo momento. Número 1. El monte Nyangani, o como lo conocen algunos, la montaña que traga personas, se encuentra dentro del Parque Nacional Nyanga en Zimbabue. El área ha sido escenario de numerosas desapariciones a lo largo de los años, lo que le ha valido de una gran reputación. Un detalle intrigante relacionado con estas desapariciones es la presencia de nieblas espesas. Muchas leyendas conectan esta niebla con el mundo de los espíritus y sostienen que extrañas criaturas habitan el área. La corriente principal de la ciencia nos dice que esta neblina, casi eternamente presente en las cumbres de las montañas del parque, no es más que fenómenos atmosféricos y meteorológicos. Sin embargo, se dice que estas nieblas espesas aparecen en momentos inoportunos, confundiendo y desorientando a los excursionistas en la zona, de los cuales algunos desaparecen y no se vuelven a ver. Si el video te gustó, dale like y suscríbete, compártelo con tus amigos. Yo soy Mystery Max, buenas noches.